Propiedades con líneas notables en el triángulo. Para este video compartiré situaciones problemáticas sobre ángulos formados por dos bisectrices. Recordemos que para el caso de ellos, cuando la formación del ángulo se da con bisectrices interiores, se obtiene a través de la suma de 90 con el tercer ángulo. Mientras que si fuesen el ángulo formado por dos bisectrices exteriores en un triángulo, es 90 menos la mitad del tercer ángulo. Pero si el ángulo que se forma es una bisectriz interior y una exterior, directamente el ángulo formado es la mitad del tercer ángulo. También existe el ángulo formado entre la altura de una bisectriz en un triángulo. Esta por su diferencia. Veamos los ejemplos. 1. Hallar el valor de x. Como puedes ver, x es el ángulo formado por dos líneas que son bisectrices, porque forman el ángulo alfa y dos ángulos beta. Entonces quiere decir que en este caso el valor de la medida directamente va a ser 90 más la mitad del tercer ángulo, del que no forma parte de esa bisectriz. En este caso es 80. La mitad de 80 me da 40. Con 90 sería igual a 130 grados el ángulo que forma. Preguntamos. Hallar el valor de x. Acá observamos que tenemos una línea que es una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Y la abertura que forman es el ángulo x que nos pide. Para ello hay una fórmula directa que se obtiene que este ángulo es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo del triángulo, es decir, de 40. La mitad de 40 me da 20 y 90 menos 20 me da igual a 70 grados, que es el ángulo formado por esas dos bisectrices exteriores. Pregunta 3. Nos piden hallar x. Al observar, vemos que uno de sus lados de este ángulo es una bisectriz exterior y otra que es interior respecto a los ángulos del triángulo. Entonces este ángulo es, de acuerdo a la fórmula, igual a la mitad del tercer ángulo, a la mitad de 100. En este caso sería igual a 50 grados. Pregunta 4. En la figura hallar x. Observamos que está dado los ángulos que medía 2x y 5x. Y este 5x ha sido formado por las bisectrices interiores de dos ángulos del triángulo. Entonces, este ángulo que se forma, que es 5x, según la fórmula, es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. El tercer ángulo es 2x, la mitad de ahí. Tenemos una ecuación. Primero sacamos la mitad. Mitad de 2x sería x. Despejamos la variable. X está sumando, pasa a restar. Y 5x menos x me da 4x. El cual es igual a 90. Pasamos a dividir. Pero tenemos ahí que el ángulo buscado, el valor de x es igual a 22,5 grados. Pregunta número 5. Hallar el valor de x. Observamos que tenemos una bisectriz exterior y aquí otra, que ese ángulo está igual a 2x. Entonces, como son bisectrices exteriores, este ángulo que es 2x es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo. En este caso, hablamos de 6x. Procedemos ahora a sacar la mitad. De 6x sería igual a 3x.
Despejamos que está con signo negativo, pasa con signo positivo, vamos a sumar, y 2x más 3x me da 5x, el cual es igual a 90. Sacamos quinta y obtenemos ahí que el valor de x buscado es igual a 18 grados. Pregunta 6. Hallar el valor de x y tenemos la formación de un ángulo formado por dos bisectrices, un interior y un exterior, cuyo ángulo que se forma es x más 10. De acuerdo a la propiedad, este ángulo que es x más 10 es igual a la mitad del tercer ángulo, es decir, a la mitad de c. Como la mitad me da igual a 30. Despejamos la variable y t está sumando, pasa a restar, y 30 menos 10 me da el valor de 20 grados. El valor de x. Pregunta 7. Hallar el valor de x. Aquí observamos que el valor de x viene a ser el ángulo formado por la bisectriz interior y por la altura, porque recordamos que está formando con la base 90 grados. Este ángulo responde a una propiedad que se obtiene directamente con la semidiferencia de los otros ángulos, es decir, de 70 y 90 en este caso. Restamos, nos da 50, entre 2 es igual a 25. Pregunta 8. Hallar el valor de x en expresión. Primero tenemos que concentrarnos en el triángulo 60, 40 y alfa y alfa. Recordemos que tenemos ángulos interiores de un triángulo. La suma de todos ellos tiene que ser igual a 180. Tenemos 60 más 40 que me da 100. Para 180 faltaría 80. Como es alfa y alfa, que sigue en cada sector iría 40. Por lo que a partir de ello deducimos que el valor del alfa es igual a 40. Reemplazamos. Ahora vamos a particionar la figura y nos damos cuenta que tenemos el valor de x a buscar como el ángulo que se forma por la bisectriz interior y exterior, donde el valor de alfa recuerda que vale 40. Entonces, el valor de x, que viene a ser la línea formada por las bisectrices interior y exterior, es la mitad del tercer ángulo, que en este caso es de 40. Y la mitad de 40 es igual a 20. Segunda nueve. Hallar el valor de x. Vemos ahí que el x es un ángulo formado por la bisectriz de un triángulo, pero esta a la vez está formada por bisectriz de otro triángulo. Primero me voy a concentrar en el triángulo mayor, donde la bisectriz, que es color línea roja, está formado por dos beta y beta en una esquina y en el otro dos alfa y dos alfa. Este ángulo que yo llamo y, porque no tengo como dato, lo voy a encontrar a través de su fórmula, que es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. La mitad de 80 es 40, más 90 me da 130. Y este valor y, de 130, forma parte del otro triángulo, donde ya aparece el valor de x como el ángulo formado por sus bisectrices. Por un lado tenemos alfa y alfa, y por otro lado beta y beta. Entonces, te das cuenta que el ángulo anterior que lo hemos encontrado y le hacemos uso con la misma fórmula, porque estamos con bisectrices interiores, donde x es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. Es decir, la mitad de 130, que es igual a 65, más los 90, el ángulo de x sería 155 grados.
Pregunta 10. Hallar el valor de x. Aquí observamos, en primer momento, que tenemos dos líneas que son bisectrices. Le he pintado de rojo para determinar ahí el valor de ese ángulo que se forma. Sabiendo que sus bisectrices son 2 alfa y 2 alfa y 2 beta respectivamente. Pero como este ángulo es bisectrices exteriores, según la fórmula, S de y es igual a 90 menos la mitad del tercer ángulo, es decir, de 80. La mitad de 80 me da 40 y 90 menos 40 me da igual a 50. Este valor de y 50 lo voy a hacer uso ahora en el triángulo de la parte inferior. Vemos que hemos colocado 50 y tenemos ahí el valor de x que viene a ser ya el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Esta responde a otra fórmula que es parecida a la anterior, solo que es una suma. Es 90 más la mitad del tercer ángulo. En este caso, la mitad de 50, que es 25, más los 90 sería x igual a 115. 11. Hallar el valor de x. Vemos el x como un ángulo formado, pero este x, te das cuenta, viene a ser exterior de la línea es formada por bisectrices. Entonces, primero voy a encontrar el ángulo interior de estas bisectrices, como lo ves en esta misma imagen recortada, donde este valor de y va a ser igual a la suma de 90 más la mitad del tercer ángulo. La mitad de 86 sería 43, más 90 me daría 133. Ese valor de y. Pero el valor de x viene a ser su ángulo suplementario, su ángulo adyacente consecutivo que forma con el 180. Por lo tanto, podemos afirmar que el x buscado va a ser lo que le falta para 180. Es decir, 180 menos 133 me da el valor de 47 grados. Pregunta 12. Hallar el valor de x. También vemos que el x viene a ser el ángulo adyacente al ángulo formado por las bisectrices exteriores. También podemos darnos cuenta que en el triángulo tenemos 120, 40 y me falta ya el tercer ángulo. Dado que la suma es 180, vamos a afirmar que el tercer ángulo es 20. Y con esa información ya puedo encontrar el ángulo formado por las bisectrices. En este caso lo voy a llamar Z. Este Z es el ángulo formado por las bisectrices exteriores, que de acuerdo a la fórmula va a ser 90 menos la mitad del tercer ángulo. La mitad de 20, que es 10, y 90 menos 10 me da igual a 8. Pero este valor de Z que yo le he generado es adyacente y suplementario al ángulo X. Por lo tanto, X sería lo que le falta para llegar a 180. Es decir, restamos 180 menos el 80 encontrado, o tenemos que el valor de X sería igual a 100 grados. Pregunta 13. Hallar el valor de X. Bien, recuerda que para hallar los ángulos formados por las bisectrices, necesitamos conocer el ángulo interior o el tercer ángulo interior. Y aquí encontramos que tenemos un 88 que es exterior, su consecutivo adyacente, suplementario va a ser 92, porque recuerda que debe sumar 180. Con esta medida ya tengo ya en el triángulo el tercer ángulo que se busca y puedo hallar el ángulo que forma las bisectrices. En esta oportunidad le vamos a llamar medida Y, que luego me va a servir para encontrar el valor de X solicitado. De acuerdo a la fórmula de bisectriz interior y exterior, este ángulo que le hemos llamado Y es la mitad del tercer ángulo.
Y la mitad de ese tercer ángulo sería la mitad de 92, el cual es igual a 46. Pero recuerda que la pregunta es aquí el valor de x, que es su suplementario, es decir, 180 menos 46. Por lo tanto, el valor de x buscado es igual a 134. Digamos a la pregunta número 14, donde nos piden hallar el valor de x. Aquí podemos observar que podemos encontrar un ángulo interior alfa, que es opuesto por el vértice, como también acá el ángulo beta. A partir de esto podemos decir que en triángulo inferior, alfa más beta más 5x vale 180. Es un triángulo. Despejamos y alfa más beta vale 180 menos 5x. También tenemos aquí que podemos encontrar el ángulo consecutivo a 2 alfa. 180 menos 2 alfa. Esto, sumado con el otro interior, va a ser igual al exterior de 2 beta. A partir de ello, vamos reduciendo. Tenemos 180 más 100, que me da 280, menos 3x, y los 2 alfa vamos a pasar a otro miembro. ¿Por qué? Porque podemos aquí factorizar 2 y aprovechar el valor encontrado en la iteración anterior y reemplazar ahí con su equivalente 180 menos 5. A partir de ello tenemos una ecuación solamente en función de la variable x, donde 2 multiplica a 180 y a 5x, y despejando tenemos ahora que efectuar 10x menos 3x, que es 7x, como también 360 menos 80, que me da igual a el valor de 80, y que sería un quebrado de 80 sobre 100. Bueno, mis queridos seguidores, estamos llegando ya al problema 15 y último de esta práctica, donde vamos a particionar la figura primero en la parte interna, donde tenemos 120 grados, que es el ángulo formado por la bisectriz interior de 2 alfa y 2 tita, y donde el valor de y que vamos a relacionar es el tercer ángulo. Recordemos, según la fórmula, este 120 grados viene a ser igual el ángulo formado a 90 más la mitad del tercer ángulo. Vamos a despejar la variable y. 2 pasa a multiplicar a 120 y a 90, luego pasan a restar, y 240 menos 180, obtenemos que y vale 60. Dado que el ángulo x es su consecutivo suplementario, entonces podemos afirmar que x vale 180 menos 60, que hemos hallado recientemente. Es decir, x vale 120 grados. Si te gustó este video, dale like. Es tu profesor Carlos Villar, transmitiendo en Chimbote, Ángel, Perú, un aporte de este mundo medio de las matemáticas.